hay una manera que dice, ay, salud, buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más, pedimos disculpas por el retraso, yo soy Ricardo Abajo Ruedas, me están cortando la cabeza, ay, mejor, ahí, ni lo toques, yo soy Ricardo Abajo Ruedas y arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Salud seco. Ernesto Sábato dijo, hay una manera de contribuir a la protección, a la defensa de la humanidad y es no resignarse. Ayer hablábamos del avance de la ultraderecha en todo el mundo. ¿Y qué podíamos hacer? Dábamos una receta, pues volver a las bases. Las izquierdas despistadas, que se han olvidado de esas bases, que se han olvidado de las banderas históricas de las izquierdas, muchas izquierdas aburguesadas que llegaron al poder, que tocaron la alfombra y ¿qué hicieron? Pasó en Bolivia, pasó en muchos países, le pasó a la socialdemocracia hace largo tiempo, pisaron las moquetas, las alfombras, pisaron los palacios, pisaron las oficinas y ¿qué pasó? Pues que se olvidaron de dónde venían, se olvidaron de las bases, se olvidaron del pueblo y pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues que vinieron las derrotas y sobre todo que vino el auge de la ultraderecha, el auge del fascismo, del racismo y evidentemente están haciendo mejor las cosas en las redes sociales estos señoros y señoras y envenenan las redes sociales y se aprovechan del algoritmo y dicen una frase sensacionalista para que tengan muchos likes y les favorecen estos señores del tecnofeudalismo, tecnooligarcas aliados de los Estados Unidos, como que la cancha está rayada pero también está inclinada la cancha de juego hoy y no hablamos de fútbol. Cuando la cancha está así inclinada es difícil el equipo que está en la cancha, en el arquito ahí abajo y remontar la cancha, pero evidentemente las reglas no las hicimos nosotros. Esta democracia burguesa, liberal, supuestamente participativa, vino el modelito para armar, que diría Julio Cortázar, vino el modelito con trampa. Vino con trampa, porque la izquierda cuando gana e intenta a la manera socialdemócrata de que la cancha no esté inclinada, de repartir la riqueza, de distribuir la riqueza, las armas que tiene el equipo que está enfrente son muy poderosas. No jugamos 11 contra 11 en la cancha. Ojalá fuera así. No, nosotros somos 11 y la ultraderecha, la derecha mediática tiene más de un jugador. Y no es que tenga 12, 13, 14, 15 jugadores y ahí te ganan, no. Tienen al árbitro comprado porque cantan fraude cuando no ganan ellos. Tienen a los jueces que están en las bandas, a los linemans, que se decía antes. Tienen al cuarto árbitro también comprado y tienen al del VAR también comprado. Tienen al del VAR 1, al del VAR 2, al del BOR, al del BIR, a todingos tienen comprados. Y son los jueces autoprorrogados y es el partido judicial, es el lawfare. Cuando un candidato no les gusta y va a ganar, el VAR entra y le dice al árbitro que ya está comprado que ese jugador que vas a meter tú en la cancha, no, que no está habilitado. No está acá, no está en la planilla. Pero la planilla la hacen ellos. No, este no puede jugar. Y cuando tú vas a reforzar a tu equipo con un jugador de refresco, no, este no puede jugar, pero si es de los nuestros, no puede jugar. Inhabilitado. Con juez autoprorrogado comprado. Pasa en Bolivia, ha pasado en el Ecuador con Rafael Correa, ha pasado en muchísimos países. Candidato que es revoltoso, que va contra la corriente. Candidato que no se presenta, que no se puede presentar. Y vienen las ilegalizaciones de partidos políticos y viene una democracia prostituida. Porque cuando tú niegas al 15, al 20, al 25% de una población a que no tenga un representante, entonces
Entonces ya no somos 11 contra 11. Entonces las reglas de la democracia están pervertidas y ahora dicen algunos que ellos no salen a defender al gobierno X, sino que ellos defienden la democracia. Otra vez, como decíamos ayer, la ultraderecha nos está robando también las palabras. Nos han robado el fútbol, pero también las palabras. Y entonces, ¿qué podemos hacer las izquierdas ante esta ola del antifascismo? Se pueden hacer muchas cosas, pero de momento volver a nuestros orígenes, volver a las bases, volver al pueblo, volver a agarrar las banderas históricas de la izquierda que han sido olvidadas cuando se tocó la alfombra, cuando se recibían jugosos sueldos, y ahí había que, no hay que radicalizarse, no hay que transformar nada, no, cuidadito que vayamos contra el capitalismo, no, pactaremos y nos iremos al centro, y ahí se empezó a torcer todo. Las izquierdas despistadas y la trampa, la paradoja de la democracia pactada, de la democracia burguesa, de la democracia supuestamente participativa. De eso nos va a hablar dentro de un ratingo nomás, pariente. Saludamos a toda la gente que nos escucha en el Oriente, saludos también a la gente que nos escucha en los Valles, Noga, Ricardo Cani, y así arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Vamos a dar recetas para combatir el antifascismo. Y recordamos siempre la frase de Angela Davis. Angela Davis fue una luchadora, no ha muerto Angela Davis, sigue viva Angela Davis, mítica combatiente, militante, negra, antifascista, antirracista en los Estados Unidos en la buena época de las Panteras Negras y de Malcolm X. Cuidadito con los medios de comunicación, si no tenemos cuidadito con los medios vamos a confundir a víctima y verdugo, a opresor y oprimido. Eso nos decía Malcolm X, que esa era la perversión de los grandes medios de comunicación hegemónicos de la derecha, que nos hacían confundir al opresor con el oprimido. Ya tenemos el video de Juan Carlos Monedero, que nos va a hablar precisamente de esta paradoja, de esta trampa de la democracia burguesa y de cómo las izquierdas estamos empantanadas. Si entramos al juego burgués, eso tiene una serie de limitantes y tarde o temprano te sacan, por las buenas o por las malas. Cuando la derecha y el fascismo no ganan las elecciones, hay fraude. Cuando ganan ellos, está todo bien con la democracia. Tienen a los medios de comunicación de su parte, tienen al partido judicial de su parte, prorrogan a los jueces, tienen al poder de su parte, al poder de la plata de su parte, a los empresarios de su parte. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros y nosotras? Ante el despiste de las izquierdas, antifascismo, decía Angela Davis, no me quiero olvidar, para cerrar esta editorial salvaje y contestataria, que no hacía falta en una sociedad racista. Si vivimos en una sociedad racista, y está claro que vivimos en una, como la nuestra, la boliviana, donde el racismo es estructural, donde el racismo es institucional, donde hemos heredado, nunca se fue ese racismo colonial. Si vivimos en una sociedad racista y colonial, no ser racista no es suficiente. Hay que y es necesario ser abiertamente, frontalmente, militantemente antirracista. No vale decir, no, yo no soy racista. No vale eso. No es suficiente en una sociedad racista. Eso decía Angela Davis. Con la frase de la gran Angela Davis, arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. No nos resignamos. Es 2, 1, stop fascism, alto al fascismo. La paradoja, la trampa de las izquierdas dentro de este modelo burgués de democracia representativa. Nos lo va a explicar mucho mejor que yo. Damos la bienvenida una vez más al profesor Juan Carlos Monedero, cuate, hermano, pana, compañero de esta casa.
Juan Camonedero en Contextos Salvajes. Se abren las puertas de la escuelita de Contextos Salvajes. La paradoja de la democracia representativa. Hablamos de política. Estados Unidos, que se ha deslizado hacia una monarquía teocrática, aunque aún aguantan algunos jueces y algunos congresistas, ha acordado, al parecer, la paz con Irán, que es una república teocrática. El acuerdo es muy material. El fin del cierre del estrecho de Hormuz, ponerle pausa, porque es que eso es lo único que interesa en un momento histórico donde parece que solo las cosas del dinero nos convocan. Y claro, el tema de la energía atómica, que es parte de lo mismo. A Corea del Norte no la tocan. ¿Por qué? Pues porque tiene armas nucleares. Y mientras todo el mundo habla de dinero, la izquierda, que siempre ha hablado de valores, anda despistada. Anda como una cabra en un submarino. Después de la caída de la Unión Soviética, toda la izquierda mundial entendió que la única vía de acceso al poder político era la vía electoral. Una parte importante de la izquierda ya lo había hecho después de la Segunda Guerra Mundial, la socialdemocracia, ayudados también por la puesta en marcha de los estados sociales en Europa que justificaban la renuncia al asalto al Palacio de Invierno. Era Bernstein contra Trotsky. Ya Gramsci había explicado que en los países europeos no era tan sencillo eso de tomar el poder político como había hecho Lenin en Rusia en 1917. Esa guerra de posiciones, como la llamó, de saltar el poder, no era posible en Italia porque la conciencia de los sectores populares era otra. Convenía una guerra de movimientos, que había que entenderla como un ataque dual a las posiciones del viejo régimen. Un ataque ocupando espacios en el Estado, y cuidado, el Estado entendido de forma ampliada. Es decir, había que ocupar espacios en esos lugares identificables del Estado, los parlamentos, los municipios, puestos de funcionarios, si pudiera ser en la judicatura, en la policía, en el ejército y también en los medios de comunicación, en la Super Bowl o en el Mundial de Fútbol. Esa ocupación paulatina de los espacios del Estado debía acompañarse, por eso es dual, de la lucha de masas en las calles, que hoy diríamos tiene que ser igualmente paulatina y va construyéndose en cada manifestación, en cada marcha, en cada protesta, en cada disidencia que tenga una voluntad democrática, es decir, en cada disidencia que reclama derechos no para uno, no para una minoría, sino para todos. Y esas protestas van actuando como una escuela de ciudadanía. Después de la caída de la URSS en el 91 todo cambió. El 4 de febrero del 92 tiene lugar en Venezuela la Operación Zamora o el 4F, el movimiento bolivariano revolucionario 200 liderado por Hugo Chávez y otros 5 tenientes coroneles se levantan contra el corrupto gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. No solamente corrupto, sino que pese a haber llegado al gobierno prometiendo no aplicar ajustes neoliberales, los aplicó con enormes subidas del precio del petróleo, de la gasolina y de los transportes, y cuando la gente protestó, frente a ese levantamiento, mandó disparar, reprimir a sangre y fuego en Caracas. Es lo que se conoce como el Caracazo y que es lo que levantó la conciencia de esos militares de orígenes humildes. La rebelión dirigida por Chávez tuvo lugar en Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay. Su principal logro fue secuestrar al gobernador del Zulia, Osvaldo Álvarez Paz, pero el intento fracasó y los responsables pasarían 2 años en la cárcel hasta que el presidente Caldera los indultó. El famoso por ahora, con el que se dio fin a la sonada, al levantamiento de Chávez, sería sustituido por la presentación y luego victoria en las elecciones de 1998. El 1 de enero del 94 los zapatistas se levantan con las armas en Chiapas contra el gobierno neoliberal del PRI y también contra la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio que implicaba que los indígenas, además de la conquista, iban a perder los derechos recuperados sobre sus tierras. En San Cristóbal de las Casas y en Ocosingo tuvieron éxito. Tomaron como prisionero de guerra a un exgobernador de Chiapas, el general Absalón Castellanos Domínguez. 12 días después, 12 días, y tras una oferta de diálogo del presidente Carlos Salinas, dejaron las armas reales y cargaron fusiles de madera, lo que les da una presencia internacional y les llenó de legitimidad en sus reclamaciones. No armas que mataban, sino fusiles de madera. La caída de la URSS no era solamente el fin de cualquier ayuda militar en cualquier levantamiento armado, sino que se disipó el referente hacia el cual, de manera consciente o inconsciente, pues porque se buscaba o porque así se lo atribuían a toda la izquierda,
que configuraba el espejo del conjunto del progresismo de la izquierda. Incluso las fuerzas socialistas y comunistas que habían roto con la Unión Soviética desde la invasión de Checoslovaquia, principalmente por culpa del estalinismo, la desaparición de la patria de Lenin, de la Unión Soviética, implicaba que toda la izquierda iba a ser vista como carente de proyecto alternativo. Con el cambio de siglo y desde la victoria de Chávez en 1991, la izquierda latinoamericana deja atrás la lucha armada y empiezan a ocupar los palacios de gobierno. ¿Quiénes? Antiguos guerrilleros o militares que protagonizaron actos armados. Y así entonces tenemos a Hugo Chávez en Venezuela, a Daniel Ortega en Nicaragua, a Álvaro García Linera en la vicepresidencia de Bolivia, a Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, a Salvador Sánchez Cerán en El Salvador, a Lucía Topolansky y Pepe Mujica en Uruguay, a Gustavo Petro en Colombia. Toda la izquierda asume el nuevo momento. El poder político se gana en las urnas. Y esta es la clave. Los partidos de izquierda viejos y los nuevos, los dirigentes, los militantes, los votantes, los medios progresistas, los intelectuales, toda la familia de la izquierda abrazó el liberalismo político. Esto es, la lucha electoral para autorizar, a través de elecciones libres y de partidos políticos, a los representantes que iba a tener el pueblo en el poder legislativo y en el ejecutivo. Fin del asalto al Palacio de Invierno. Ayudó que la izquierda asumiera esta democracia liberal, no solamente que ya no había alternativa en el horizonte. Recordemos que Francis Fukuyama, del Departamento de Estado norteamericano, publicó en el 92 el cacareado libro El fin de la historia. Y los gobiernos de la llamada década del cambio, además, es que pudieron cambiar algunas cosas. Juzgaron y encarcelaron a represores, el caso emblemático de Argentina con Néstor Kirchner, redistribuyeron la renta, acabaron con el analfabetismo, establecieron derechos sexuales, fomentaron la igualdad de la mujer, sacaron a millones de personas de la pobreza, abrieron las universidades a los sectores populares, regalaron libros, impulsaron la sanidad pública, regularon la economía frente al modelo neoliberal, en este caso a favor de los trabajadores y de la soberanía nacional. Pusieron en su lugar a las multinacionales, restablecieron la base fiscal de los estados, nacionalizaron bienes esenciales. En fin, no cambiaron el sistema, pero se pudo empezar a hablar de posneoliberalismo. Y es aquí donde está la trampa. Creímos que el sistema era verdaderamente democrático, pero las élites latinoamericanas, que al igual que las europeas, no supieron en un primer momento oponerse a las primaveras ciudadanas, a los levantamientos indignados, a esos sectores populares con creciente conciencia, entonces esos sectores de la derecha empezaron a reaccionar, ayudados por unos Estados Unidos que habían visto cómo perdían influencia en lo que siempre había sido su patio trasero y los que habían sido sus socios privilegiados. Pasaron tres cosas. Uno, la derecha se fue corriendo hacia la extrema derecha, que es una derecha que ya no está dispuesta a cumplir ninguna regla del contrato social. Y allí donde había existido la democracia cristiana o derechas institucionales, dejan paso a los Meloni, a los Orbán, a los Macri, a los Milei, a los Bolsonaro, Alternativa por Alemania, Noboa, Narendra Modi. Es lo que algún autor ha llamado el momento nihilista. Esto es un momento político donde todo vale, donde los políticos te autorizan a hacer lo que te dé la gana. Y lo resumía Trump, diciendo que podía disparar a alguien en la Quinta Avenida y nadie le diría nada. En segundo lugar, esa extrema derecha empezó a hacerse iliberal, es decir, a cumplir con el requisito de hacer elecciones, pero entrampando prácticamente todo lo demás, incluido hacer trampas en las elecciones. En tercer lugar, la democracia empezó a vaciarse a pasos agigantados. Colin Crouch lo había visto con claridad en un libro de 2004, de 20 años, Postdemocracia. Este politólogo británico sostenía que las democracias occidentales mantienen intactas sus formas externas. Hay elecciones, hay parlamentos, hay libertad de prensa, pero en verdad han perdido su sustancia. El poder real ha migrado silenciosamente hacia las grandes corporaciones transnacionales, hacia el mundo financiero y ahora crecientemente añadiríamos al tecnológico. Y condicionan las decisiones de gobiernos elegidos democráticamente sin responder ante ningún electorado. Este vaciamiento tiene su herramienta en partidos políticos que se han convertido en maquinarias de marketing sin arraigo social. También en la privatización de funciones públicas, que crea actores con acceso privilegiado al poder sin ninguna rendición de cuentas democrática. Es decir, subcontratamos a supuestos técnicos que en realidad son políticos.
y a su mismo tiempo una política que se reduce a espectáculo mediático, donde el ciudadano es interpelado como consumidor, pero no como participante. Crouch señala además que la socialdemocracia europea fue cómplice activa de este proceso. ¿Por qué? Porque aceptó las premisas del neoliberalismo. Es la socialdemocracia la que se hizo neoliberal con Tony Blair, con Felipe González, con Schroeder, y abandonaron sus bases sociales tradicionales y dejaron sin representación a amplios sectores populares. La postdemocracia no es dictadura ni es colapso, es algo más perturbador. Es una democracia que además ha encontrado su legitimación con el populismo, señalando un enemigo en la lucha contra los inmigrantes, haciéndose nacionalista excluyente, haciendo una defensa autoritaria de la seguridad. La paradoja, como decía, es que las derechas hacen todas las trampas posibles, mientras la izquierda es la única que cree en la democracia liberal y que respeta los fundamentos de estos sistemas. Así tenemos que las derechas controlan la práctica totalidad de los medios de comunicación. ¿Cómo vas a construir una alternativa si no puedes comunicarla? Además, sumamos ahora las redes digitales y las granjas de bots, donde con ayuda de la inteligencia artificial mandan mensajes personalizados a la ciudadanía, millones de dólares. Tienen una parte no pequeña de la judicatura, a la que captan con prebendas, de la policía, del ejército, que les ayudan en todo lo que precisen. El lawfare, o la guerra jurídica contra los líderes de la izquierda, es una constante en todas las democracias liberales. Con el apoyo de Trump, interfieren en las elecciones, prometiendo catástrofes si la gente vota a la izquierda. Manejan enormes cantidades de dinero para comprar votos, para comprar diputados, para comprar senadores, para comprar cargos públicos. ¿Quién resiste cañonazos de $50.000? Se preguntaba Álvaro Obregón. Se cambian las circunscripciones para perjudicar a la izquierda, o las leyes electorales no cumplen el principio de un hombre, una mujer, un voto, sino que se distorsiona para que los puestos de diputados y de senadores cuesten mucho más caros en votos para la izquierda. Se permite, por supuesto, la financiación por parte de las empresas a los partidos políticos de la derecha, que luego obviamente se lo devolverán y lo pagará el pueblo. Mientras que se estigmatiza a las fuerzas progresistas con mentiras, que si la ha financiado Venezuela, que si la ha financiado... Se reducen radicalmente la libertad de reunión, el derecho de asilo, el derecho de manifestación, de huelga. Se usan las nuevas tecnologías para vigilar a los ciudadanos. Esta erosión de la democracia utiliza las herramientas de la democracia, mayorías parlamentarias, legislación ordinaria, nombramientos según las reglas, pero para socavar los fundamentos de la democracia. No te vas a manifestar contra el nombramiento de este o aquel juez, pero cuando toma una sentencia prevaricando, ya es tarde para protestar. Pero cuidado, no hay un momento de ruptura clara con tal como movilizarse, pero el sistema está lleno de selectividades, de inercias, que la izquierda se había olvidado de que existen ganas el gobierno, no el poder. Y no se trata, como están diciendo algunos politólogos, de que haya un deslizamiento gradual, lo dicen Levitsky y Blatt, que impediría que la sociedad percibiera con claridad lo que ha ocurrido. En algunos casos sí, pero en términos generales es que el sistema no está pensado para que gobierne la izquierda, para que haya un cambio en la composición de clase de nuestros países. No, las inercias lo impiden, porque cuando eso pasa, las élites se rebelan y se hacen contrarrevolucionarias, mientras que la izquierda simplemente sigue siendo parlamentaria. Esto tiene lugar en el ámbito nacional y ahora, con los planes de Trump para el hemisferio, para el mundo, ocurre también en la arena internacional. Si la izquierda, además de reformista, no vuelve a pensar de manera revolucionaria, que no significa violenta, significa con capacidad de transformar las cosas, y también rebelde, esta paradoja democrática nos devorará. Mientras que las élites son las que se benefician de la imposibilidad de cambios estructurales que brinda la democracia parlamentaria, disparan contra ella. Disparan contra lo que les beneficia, y la izquierda, que necesita formas más profundas de democracia que sean realmente participativas, defiende esta democracia demediada, vaciada. Y luego nos preguntamos que cómo es posible que el pueblo termine votando a sus verdugos. Buenísima la reflexión del profe Monedero. Nos deja unas preguntas, y eso muchas veces hace el teatro, el cine, las artes. Nos dejan preguntas ahí picando en el área chica, y a veces no sabemos rematar esa pelotita que está en el área chica. Y la gran pregunta que nos dejaba Monedero ahí al final: las izquierdas defienden un sistema en el que es imposible cambios estructurales.
Y las derechas y las ultraderechas, más las ultraderechas que se han comido con papa frita a todo el arco de la derecha, atacan esas mismas democracias y las izquierdas se ven obligadas a defender un sistema en el que no se puede cambiar nada. Paradox, que decían en latín. Esta es una foto de la famosa pancarta que estuvo en el Madrid republicano asediado por las tropas fascistas del general Franco. No pasarán. La famosa frase de Dolores Ibárruri, dirigente minera de las minas de carbón, de Gallarta, de Alonsotegi, de todo el cinturón industrial minero de Bilbao, en el País Vasco. Ahí nació Dolores Ibárruri, vasca, comunista, y que acuñó esta frase, no pasarán. Y luego en la revolución sandinista cantaron el no pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Y pasaron, y pasaron. Madrid será la tumba del fascismo. No fue la tumba. Ganaron los franquistas la guerra civil porque recibieron el apoyo de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. La república se quedó sola, sola y dividida, sola y dividida. El bando republicano se dividió entre nacionalistas vascos, catalanes, anarquistas, los trotskistas del POR. De ahí salió la película Tierra y Libertad de Ken Loach. Nos dividimos y nos ganaron. Divide y vencerás, frase también en latín, más vieja, tan vieja como el Imperio Romano. En latín, divide et impera. Nos dividieron y nos vencieron, pero las pancartas antifascistas siguen en las calles, no pasarán. ¿Cómo nos defendemos del fascismo? ¿Cómo nos defendemos de esa nueva arremetida neoliberal que antes se disfrazaba de derecha conservadora, de derecha democrática, y ahora se ha quitado las caretas, se ha quitado el maquillaje, y ahora el neoliberalismo se defiende con bala, se defiende con fascismo, se defiende con discriminación? Una de las consignas como esta es la defensa de los recursos naturales. Una consigna como esta es la lucha contra las privatizaciones, que tarde o temprano siempre llegan a cargo de todos los gobiernos de derecha y de ultraderecha, de América Latina y del mundo, porque no mandan ellos. Ellos creen que mandan ellos, pero manda el Fondo Monetario Internacional, manda el consenso de Washington, manda la doctrina Monroe, el corolario Donald Trump. Ellos mandan, los de arriba. Los de abajo son títeres, son cipayos, obedecen órdenes. Los de abajo me refiero geográficamente en el mapa, los que están debajo de Estados Unidos, todos los países de derecha de Centroamérica y de Latinoamérica y el Caribe incluido. Tarde o temprano llegará el Fondo Monetario Internacional, te prestará plata y no será gratis. ¿Acaso alguien da plata gratis? No, no da nadie plata gratis. Y el FMI te da mucha plata, que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Pero a cambio de qué es? A cambio del litio, del cobre en Chile, del agua, del gas, del petróleo, de todos nuestros recursos naturales, de las tierras raras, esos minerales críticos que son fundamentales para la industria de la guerra y para la industria tecnológica. Mala suerte, buena suerte. Bolivia, nosotros tenemos harto mineral raro, harto tierra rara, minerales críticos, también litio. Y el Fondo Monetario nos va a prestar, ¿a cambio de qué? Y la respuesta es muy clara. Así que una de las consignas y una de las barricadas y una de las trincheras de esta lucha antifascista es la defensa de los recursos naturales, como nos cuenta esta compañera. La amenaza de la ultraderecha para todos los países no es tanto ideológico, sino material y de vida y muerte. Porque cuando vemos la situación en Colombia y en los otros países, están en una postura de que para financiar la máquina de guerra, para financiar las propuestas de acumulación más allá de riqueza que tiene esta fase del capitalismo, pues necesitan los recursos naturales de América Latina. Por eso vemos que la presencia de Israel
es de mejora en el control del sistema de agua en gran parte de la Patagonia y de Argentina, y también su presencia en otros países, incluyendo a México. Vemos cómo van contra el litio y el cobre, que son insumos necesarios para la inteligencia artificial, que es la apuesta de esta fase de capitalismo. Y entonces tenemos que evitar la tendencia o la tentación de verlo como ultraderecha contra izquierda solamente en términos ideológicos, y ver qué está en juego en términos del planeta y del futuro de la humanidad y todas las otras criaturas en el planeta. Se nos fue el nombre, ahorita vamos a chequear. Vamos a escuchar a otra mujer, Ana María Pardo. Ana Pardo de Vera, periodista, Ana Pardo de Vera. El antifascismo, ese que debe luchar contra las privatizaciones, ese antifascismo que será anticapitalista o no será. Así de claro, no hay medias tintas, como decía Angela Davis. En una sociedad racista no vale con no ser racista, hay que ser antirracista. El antifascismo no es ninguna ideología, aunque lo parezca. El antifascismo es una cuestión de ética. Escuchamos a Ana Pardo de Vera. El antifascismo no es una ideología. El antifascismo es pura moral, es pura ética. O eres fascista o eres antifascista. Y estoy segura de que aquí hay 52 señores y señoras que no dirían que son fascistas, ni siquiera ellos. Mientras haya una disidencia controlada, cuando hubo efectivamente, probablemente hasta el 15M, mientras hubo una disidencia controlada, mira qué bien, Joaquín Sabina va a comer con el rey Juan Carlos, qué divertido es todo, ja, ja, ja. El rey Juan Carlos nos invita a los cócteles, a los periodistas, qué bien, palmadita, oye, tú eres de los míos, ya sabes que somos amigos, ja, ja, ja. Mira que eres rojo, cabrón, mira que eres rojo. Generalmente solía ser entre hombros. Esa disidencia controlada está bien, ¿no? Porque, bueno, es divertida, se controla, los nacionalismos, los independentismos no existen, etcétera, etcétera. Bien, todo está bien. De repente se empieza a romper ese orden. La corrupción en la Casa Real, el feminismo pide más de lo que tenía. Los medios empiezan a crecer y empiezan a salir alrededor de los mass media una serie de medios pequeños e intermedios, pero que hacen mucho ruido debido a las redes sociales, que reivindican su sitio, que pueden organizar escándalos tremendos porque todo se rebota. Empieza a informarse sobre las cloacas. ¿Qué son las cloacas? Sí, ya existían desde el GAL. Villarejo ya actuaba desde el GAL. Claro, todo se empieza a desmoronar, todo se empieza a desmontar y la disidencia, empieza a no controlarse. Entonces hay que controlar esa disidencia, tanto la de los medios de comunicación como la de los 6 de Zaragoza, antifascistas. ¿A quién se le ocurre? El antifascismo no es una ideología. El antifascismo es pura moral, es pura ética. Ética, pura moral. Al fascismo no se lo discute, con el fascismo no se argumenta, al fascismo se lo combate y se lo destruye. Eso decía Buenaventura Durruti, militante antifascista anarquista durante la Guerra Civil Española. Buenaventura, qué lindo nombre, ¿no? ¿Qué te llamas Buenaventura? ¿Como Durruti? Sí, como Durruti. El antifascismo debe ser también anticapitalista. Repasamos la trayectoria de los últimos años del movimiento Antifa, que fue catalogado hace poco por terrorista por los verdaderos terroristas, como el Estado sionista de Israel y la dictadura autoritaria de Donald Trump, que catalogó este movimiento antifascista como terrorista, y las escopetas disparando a los conejos, como decía Eduardo Galeano. El movimiento Antifa, en este reportaje de la compañera Sardá del medio alternativo mexicano A+J.
Eres presidente y en tu país estalla una revuelta contra el racismo a raíz de la violencia policial. ¿Qué haces? Así, llamar terrorismo a un movimiento ciudadano abierta y radicalmente opuesto al supremacismo blanco. ¡Antifa! Looters, criminals, rioters, Antifa and others. Durante las protestas antirracistas lideradas por Black Lives Matter a raíz del asesinato de George Floyd, Donald Trump no paró de señalar a los miembros del movimiento Antifa como instigadores de la violencia y saqueadores, pese a no haber presentado pruebas hasta la fecha. El 31 de mayo el presidente tuiteó que Estados Unidos designaría a Antifa como una organización terrorista. Bueno, Trump no puede hacer eso porque su constitución no se lo permite, pero aunque su amenaza tuviese una base legal, habría un pequeño problema. Es que Antifa no es una organización. Antifa no tiene líderes oficiales, ni sede central, ni una ideología concreta, ni mucho menos un registro de sus miembros. Quienes se identifican como Antifa suelen proteger su identidad y se organizan en grupos más bien pequeños, sin jerarquía y descentralizados, para bloquear u oponerse a los movimientos y prácticas de tinte fascista y de extrema derecha como los neonazis o el supremacismo blanco. Paréntesis, no hay una sola definición del fascismo y en este vídeo no nos cabe hablarte de los regímenes de Mussolini y Hitler. Pero en resumen, las ideas fascistoides que sobreviven en grupos actuales son un ultranacionalismo autoritario con base al racismo y al imperialismo. El objetivo principal de Antifa es evitar que estos grupos consigan divulgar sus ideas de homofobia, misoginia, xenofobia y racismo. Consideran que estos discursos traen odio y violencia contra grupos vulnerables. También rechazan el autoritarismo, el Estado policial y el imperialismo. Algunos de sus miembros también colaboran con causas ambientales o con otras redes de activistas como el movimiento Occupy Wall Street o, como hemos visto recientemente, Black Lives Matter. Dentro del movimiento tienes anarquistas, comunistas, socialistas y otras corrientes de anticapitalismo, lo cual ayuda a entender por qué en un país que sacraliza el libre mercado no son vistos precisamente como el vecino agradable. En realidad, Antifa es como el primo maleducado al que ni siquiera la izquierda moderada quiere invitar a las cenas de Navidad. Pero les da bastante igual, porque no creen ni en las instituciones ni en la política tradicional como medio para lograr sus objetivos. El historiador Mark Bray define a Antifa, pues, como un método político, un ámbito de identificación individual y colectiva y un movimiento transnacional que responde a la necesidad repentina de reaccionar frente a la ola de extrema derecha que estamos presenciando en varias partes del planeta. Sin ir más lejos, en España, un país que ya ha vivido 39 años de dictadura fascista, el partido ultraderechista Vox no tardó en aplaudir el gesto de Trump de querer ilegalizar a Antifa, diciendo que ellos harían lo mismo si gobernaran. En los últimos 5 años, el terrorismo de extrema derecha en el mundo ha aumentado un 320% según la ONU. Entre 2010 y 2019 se cometieron 330 asesinatos en manos de ultraderechistas en Estados Unidos. Hasta la fecha no se conoce ningún asesinato cometido por Antifa. So we are talking about brutal nationalisms, which we see, the encouragement of militias and militarization. We are talking about an emboldening of white supremacy, encouragement of strongman figures, law and order politics, as it's called. These are all fascistic tendencies. Algunos miembros de Antifa se hacen la siguiente pregunta. Si sus precursores en los años 20 y 30 en Europa hubieran tenido más éxito en sus acciones contra Hitler y Mussolini, ¿se habría podido evitar el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial? Pero volvamos al tema más mediático y más controvertido de este movimiento, sus tácticas de acción directa. To make material negative consequences for the groups and people who organize under fascist tendencies. Si bien Antifa utiliza medios de organización comunitaria más aceptados como las manifestaciones, los discursos o la divulgación online, sus miembros más radicales no descartan la violencia en lo que ellos perciben como una autodefensa comunitaria. Clearly the far right presents a pretty ominous threat to a lot of communities, so I think it's understandable why people would take up community self-defense. But also I think it's important to note that anti-fascists have a range of tactics, from big protests to posting information online and sharing those things to doing research. Su premisa es que como las ideas fascistas son inherentemente violentas, su divulgación o su acceso al poder traerá inevitablemente violencia a las minorías. Políticos y activistas conservadores a menudo acusan a Antifa de atentar contra su libertad de expresión, un debate delicado cuando esa expresión implica discurso de odio. As if it is legitimate to debate the mattering of Black life. And I think it should be met with an absolute intolerance
to the intolerance. Gets to walk around with nothing but actual hate that leads to rape and murder, and like his rights are protected. If I go over there and do anything to him, I'm spending the night in a cage. Pero estas tácticas también reciben críticas y enajenan a una parte importante de la izquierda, no solo por principios, sino también por estrategia. Consideran que sus métodos distraen, deslegitiman su causa y además le dan más poder a la ultraderecha. Is it effective? The same questions are not asked of things like voting. Is voting effective? Well, voting in and of itself has not rid us of, the unbroken history of white nationalism and brutal police racism. We've seen entire neo-Nazi punk subcultures be undone and removed from cities by punk scene anti-fascists rallying, fighting, doxing. Antifa también ha causado, por ejemplo, la pérdida de contratos editoriales o la cancelación de giras de ultraderechistas. La cuestión es que, aun cuando no recurren a la violencia, Antifa ya está en el punto de mira de un presidente que lo pone al mismo nivel que los neonazis, en una narrativa que varios expertos coinciden en que es una falsa equivalencia. Trump has used and called upon the boogeyman Antifa, which of course is a little on the nose because we have a fascistic president naming anti-fascism as his enemy. Y las consecuencias de esta narrativa, amplificada por medios conservadores, no son inofensivas. Police could be more aggressive, prosecutions could be more serious, the FBI and local law enforcement could do more aggressive investigations, and because the term anti-fascist could mean anything from black bloc protesters to church groups, their limits on this are pretty endless. Y en este contexto, las comunidades que se ven más perjudicadas son, una vez más, aquellas a las que grupos como Antifa buscan defender. There's a lot of violence being threatened against activists right now, and that comes from this erroneous labeling of Antifa as terrorists. It has consequences, and it can get people killed. We choose how we're going to enter into this next generation of struggles, of economic, climate, social struggles, and we can choose to do it together, which makes us more effective, or we can choose to do it apart and fight each other, which is what the far right is offering. Es fácil criticar al movimiento Antifa porque es violento y eso le da bases argumentativas a la ultraderecha y a la derecha mediática, ya, ok. ¿Y entonces qué? ¿Dejamos campo abierto a la ultraderecha por las calles y por las redes? En Grecia hubo un partido que se llamó Amanecer Dorado, que era muy poderoso, muy de ultraderecha, muy odiador contra los migrantes, y consiguieron vencerlos políticamente. Fue así, 4 pasos para vencer a la ultraderecha. El fascismo ya fue derrotado en su día, menos en España. Pero, ¿cómo podemos pararlo en pleno siglo XXI? 1. Organizar movilizaciones masivas antifascistas. 2. Crear y potenciar plataformas a nivel de barrio que combatan al fascismo. 3. Perseguir judicialmente cada acto violento de la extrema derecha. 4. Confrontar en la calle y defenderse. Este es el resumen que hizo Ibai Arbideaza en un artículo para El Salto, sobre las líneas de acción que llevaron a la derrota del partido griego neonazi Amanecer Dorado. Amanecer Dorado pasó de tener una gran fuerza en las calles, apoyo popular y 21 escaños en el Consejo de los Helenos en 2012 a 0 diputados en la actualidad, vender sus sedes en cada barrio y prácticamente desaparecer del mapa. Amanecer Dorado realmente no era un partido político, sino una organización paramilitar a imagen y semejanza de las SA hitlerianas. Sus miembros dieron multitud de palizas a migrantes llegando hasta el asesinato. Por tanto, es muy distinto a Vox, un partido político cuyo líder lleva desde los 23 años viviendo de chiringuitos y dinero público, y su máxima preocupación es mantenerse en las instituciones y defender los privilegios de los que más tienen. Pero a pesar de las diferencias entre ambas organizaciones, es innegable que el discurso de Vox legitima y alienta la violencia de los racistas, machistas y fascistas que hay en nuestro país. Por eso quizás podamos sacar algunas lecciones al comprobar que sí se puede acabar de nuevo con el fascismo en Europa. Las movilizaciones masivas antifascistas, que defienden la libertad del colectivo LGTBI, protegen a los migrantes ante la injusta criminalización de su colectivo y luchan por el feminismo y la igualdad, son importantísimas. Son la punta de lanza del movimiento.
Por otro lado, las organizaciones a nivel de barrio y coordinadoras antifascistas resultan clave a la hora de organizar actos, charlas, actividades día a día más allá de las manifestaciones para que los fascistas sientan que no tienen espacio ni cabida en los barrios populares. Es con el trabajo día a día, en cada charla, en cada acto, como poco a poco se les acaba expulsando de los barrios. También en Grecia hubo equipos de abogados que cosieron a querellas a los miembros de Amanecer Dorado y sus matones. Hay que perseguir sin descanso cada uno de los ataques que perpetren y las ilegalidades que cometan. Por último, el antifascismo es una fuerza de contención en la calle, como ya vimos en Vallecas, donde la violencia no la iniciaron los antifascistas, sino que venía con aquellos que insultan y provocan. Y al ver que no conseguían lo que habían venido a buscar, fue el propio Abascal el que rompió el cordón policial para enfrentarse a los manifestantes. Nosotras queremos sumar la estrategia a través de los medios de comunicación. En España los medios masivos han tratado continuamente a Vox como a un partido más y han dado una y otra vez voz a sus propuestas racistas, machistas y homófobas como si fueran una ideología más, como si fuera una opción respetable. Sin embargo, como apuntaba el periodista Pedro Ballín, la clave es no difundir la agenda del fascismo. Los medios de comunicación son los que eligen la agenda y ponen el foco en una noticia u otra. Y si en un telediario el 55% del tiempo se dedica a informar sobre el PP y Vox, se le está poniendo una alfombra roja al crecimiento de la extrema derecha. En las calles, en los barrios, en los juzgados y en los medios, se puede empujar todas a una para echar a la extrema derecha. Recetas de cocina para expulsar a la ultraderecha, al racismo y al clasismo de nuestros barrios, de nuestras comunidades. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Mañana se firma la paz entre Irán y los Estados Unidos, así que especial victoria iraní mañana en Contextos. Nos vamos con esta linda frase de un comunista, premio Nobel de Literatura, el portugués José Saramago. Decía, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza en el olvido y se termina en la diferencia. Nos vamos con un poquito de rock and roll que hace rato que no ponemos. Esto es Caos Urbano, antifascismo. No pasarán. Perseguidos por las esquinas, ayer fuimos presos, contigo también, juntos en aquella pared. Es por tus hijos, por tus amigos, es el sueño de los vencidos. Volveré a luchar contigo, mujer, pronto verlos caer. Sorda y ciega contra los pobres que se rebelan, mandan a sus perros de caza que no saben dónde comer. Y nos guiamos por las estrellas y en el estrecho otra bandera, con la misma luz que les vimos desaparecer. Como ayer, antifascismo llevo grabado en mi ser. No ganarles porque ya está bien. Nada será
capitalismo que nadie juzga es la peor de las calumnias. Y por hoy cerramos este pastel. Pronto les veremos caer. Porque ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. Porque ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. No tragaré tragarles porque ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. No tragaré tragarles porque ya está bien.